La fuerza del amor. Fanfic de Patricia Pera. Capítulo 4. Narración: Leire Zabal. Aquellos que traen luz del sol a la vida de los demás no pueden ocultárselo a sí mismos. Sir James Matthew Barrie. Habían pasado varios días desde la enfermedad que acusaba a Lucy. Terence iba al hospital en todo momento para darle todo lo que necesitaba. Fue en uno de esos días que enfrentó a Lucy de manera muy animada, acerca de aceptar su ayuda para ver a ese famoso cirujano. Pero Lucy era muy orgullosa, un hueso duro de roer. Sin embargo, Terence, testarudo e indomable, lo consiguió. Y llegó a un acuerdo con los médicos para que la examinaran lo antes posible. El chico también llevó a la mujer a su madre Eleanor para evitar que volviera a la calle. Eleanor había aceptado de buena gana. Estaba segura de que esto habría cambiado la vida de su hijo. Todavía no había podido hablar con Susana de todo esto y debía hacerlo. Pero antes que nada, tenía que recuperar su trabajo. Eso era fundamental. Karen estaba sorprendida por la confianza y determinación que había mostrado Terence, ya que Lucy había aceptado su ayuda. Ahora era un chico diferente y eso solo podía significar una cosa: la esencia de Candy presente en esa mujer. Eso lo había devuelto a la vida. Lucy tenía la sensación de que sería una carga estando en la casa de Eleanor, pero Eleanor decidió pasarla de inmediato, poniéndola completamente a gusto. Todo esto sucedió sin el conocimiento de Susana, quien se limitó a pensar en los invitados de su boda, una boda que nunca se habría celebrado. A los pocos días del alta de Lucy llegó la noticia que estaban esperando. El famoso cirujano debía examinar a la mujer en el hospital St. Joseph de Chicago, en la víspera de Navidad, que estaba a solo una semana de distancia. Terence sabía muy bien que Chicago era la ciudad donde vivía Candy, y con esa noticia tuvo una sacudida interna. Esa noche, cuando llegó a casa de su madre, empezó a hablar con Lucy. «Tenemos que probar esto, Lucy. Candy está en Chicago, lo sé. ¿Y no crees que es hora de soltar a Susana? Además de ayudarme a mí, también ayúdate a ti mismo a encontrar la paz y recuperar lo que es tuyo. Eso es, mi hija. Si voy contigo a Chicago, esta vez me la llevaré conmigo y tú vendrás con nosotros. Así que si voy, tú vienes también. Si hago esto es para poder abrazar a mi hija antes de morir. No morirás, Lucy. Terence, acepté tu ayuda, pero sé lo que me espera en el futuro, así que vendrás conmigo». Era exactamente lo que quería oír. Ven conmigo. Con esas palabras finalmente tuvo el impulso que necesitaba. Corrió como loco al teatro donde estaban audicionando para Hamlet. Lo hizo tan perfecto y brillante como siempre. Una vez hecho esto, corrió a la casa de Susana. Entró sin siquiera decir nada, tomó la lista de invitados y la rompió. Susana gritó: «¿Por qué lo has hecho? Porque nunca me quedaré aquí cuidándote. Quiero encontrar mi vida otra vez. Te ayudaré en todo, pero no de esta manera. Encuéntrame en casa de mi madre si necesitas algo». Susana gritaba y lloraba. Su madre corrió e intentó que él no abriera la puerta. Él la movió a la fuerza, haciéndola caer al suelo. «Ya no me obligarás y jugarás conmigo como si fuera un guiñapo. No te amo, Susana. Amo a Candy y voy a recuperarla». «No», gritó ella. «Nunca. Me mataré, Terence». «Hazlo, pero no voy a volver». Miró a Susana y cerró la puerta tras él.
con tanta violencia que el eco resonó en todo el edificio. Se acabó, definitivamente. Entró muy tarde a la casa de su madre después de aquella violenta discusión con las dos mujeres. Lucy estaba mirando por la ventana, mirando al cielo. El chico tenía la sensación de ver a Candy. Eran tan parecidas. ¿Qué pasa si ella no quiere verme? Terence respondió. Imposible, conozco bien a Candy. Por fin dejé a Susana. ¿Lo hiciste? Sí. Tenemos que recuperar lo que el destino quiso quitarnos. Mientras tanto, tienes que cuidarte. Entonces, nos enfrentaremos al resto. Eres un chico único, Terence. No lo digas. Sabes que tengo muchas cosas que reprocharme. Tal vez, pero por tu amor lo estás haciendo todo. Por primera vez, Terence se sintió comprendido como nunca antes. ¿Qué tenía de extraordinario esa mujer que era capaz de entenderlo tan bien? Y así decidió abrirle su corazón. Tu hija se ha metido tan profundamente en mí, como si alguien me la hubiera tatuado en la piel. Ha sabido darle sentido a todo, incluso al insomnio de mis noches sin sueños. Es una obsesión, alguien a quien hay que tener a tu lado, y eso es todo. No puedo evitarlo. Lucy le puso la mano en el hombro y le dijo, estará bien. Solo tienes que confiar en ti. Para mí, ahora lo único que cuenta es verla feliz con el hombre que ama. En ese momento estresante en Chicago, Candy miraba el cielo desde la ventana de su dormitorio. Terence, ¿dónde estás? Pensé que podría olvidarte rápidamente, pero después de mucho tiempo, todavía estoy aquí, pensando en ti. Te extraño tanto. Albert le había dejado un poco de dinero. Trabajaba con el doctor Martin y se sentía como una mujer solitaria sin futuro. Tenía un ligero dolor de cabeza todo el día. Todavía no se había acostumbrado a vivir sola y, sobre todo, aún no había olvidado a Terence. Muchas veces estuvo tentada de volver a Nueva York, pero había una promesa para Susana y no podía dejar de cumplirla. Cada vez estaba más inquieta. También se sentía harta de su familia adoptiva. De todos modos, siempre estaba sola. Inmersa en sus tristes pensamientos, como todas las mañanas, se dirigió a su trabajo habitual con el doctor Martin. Tan pronto como llegó a la oficina, el doctor le hizo una interesante oferta de trabajo. Una paciente de Nueva York con un tumor en la cabeza, difícil de curar, debe llegar en Nochebuena. Y, como es Nochebuena, mi amigo cirujano está buscando una enfermera para ayudarlo ese día en su oficina del hospital. Se te pagará bien. ¿Quieres ir? Candy no se detuvo a pensarlo 2 veces y dijo, claro que voy con mucho gusto. Esta es gente que no presta atención a los gastos de cuidado. Les he garantizado la máxima profesionalidad contigo, ya que lo sabes hacer bien. Candy asintió. Después de todo, unos cuantos dólares más le harían bien después de que Albert se hubiera ido. Y entonces, ¿qué clase de víspera podría ser? Candy había tomado el periódico a la carrera esa mañana y había vislumbrado el artículo del famoso actor de teatro Terry Graham sobre el matrimonio con Susana, pero no había leído la negación del actor en la otra página. Se había limitado a la primera y se le habían paralizado las piernas. Lloró amargamente con todas las lágrimas que tenía y por un breve momento hasta pensó en huir a otro continente. Lejos de todos. El aire navideño llenó de luces Nueva York y Chicago. Después de esa despedida, Terence no volvió a saber nada de Susana. Por otro lado, la madre de esta había aparecido
exigiendo que volviera, pero él se había negado. La audición de Hamlet había ido más que bien y Robert había vuelto a confiar en él, a pesar de todo lo que había hecho en el pasado. Se sentía bien al volver a Chicago, a salvar una vida y sobre todo a recuperar lo que había perdido. Incluso si por dentro albergaba una ira descontrolada. Una vez que su yo interno estuvo de vuelta en la dirección correcta, se preguntó más de una vez por qué Candy había decidido tan apresuradamente su adiós. ¿Por qué no me lo había preguntado antes? Tal vez ella no le amaba de la forma en la que él lo hacía. Estaba convencido de esto. Quizás fue solo un enamoramiento pasajero para ella. Estaba lleno de dudas. ¿Y si llego y ya está con otro? Estos pensamientos lo estaban volviendo cada vez más preocupado e inquieto. Partieron en una mañana fría 2 días antes de la víspera de Navidad rumbo a Chicago. Lucy se veía hermosa con la ropa que le había regalado Eleanor. Se sentía bien y le tenía cariño a Terence, el único que le había dado una especie de familia por primera vez. Pero ahora tenía que conocer a su hija a toda costa y tenía que cuidar de sí misma. Tal vez podría hacerlo y poder pasar algún tiempo con ella. Terence durante el viaje le hizo una pregunta tan extraña como dulce. ¿Cómo era Candy cuando nació? Querido, respondió Lucy, tuve un parto difícil, tenía mucho dolor y hasta me desquité con las enfermeras. Entonces nació, y fue la sensación más dulce y hermosa que jamás había experimentado. Algo hermoso y estupendo. Y tenerla entre mis brazos fue una alegría inmensa, excepcional, única. Espero experimentar la alegría de tener un hijo también y hacerte abuela pronto. Lucy miró a Terry. Era enigmático. Él era capaz de tener inmensos estallidos de amor, también así de extrema dureza. Sin embargo, su corazón estaba lleno de amor por su hija. Su hija. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dijo que tenía una hija? ¿Cuánto? El conductor anunció su llegada a la estación de Chicago. Terence, dentro de sí mismo, explotó. Lucy estaba mirando por la ventana. Chicago era el hogar de su viejo mundo con el padre de Candy. Era muy duro volver. Se bajaron del tren a las 4 de la tarde y se dirigieron al hotel donde Terence había reservado. La cita con el médico se fijó para el día siguiente. Lucy ahora se sentía lista para enfrentar el veredicto de su vida, fuera lo que fuera. Y Terence, por su parte, estaba dispuesto a todo para volver a ver a Candy. Sin embargo, ninguno de los dos podía imaginar que al día siguiente, la enfermera que los recibiría en el hospital sería nada menos que Candice White Andrew. Más de la narración, La fuerza del amor, en la siguiente edición.